Mi nombre es Andrés Marcelo Ramos Sánchez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión en el Carmen. Y el tema a explicar es mecanismos físico-químicos y estequiometría. Dentro de este primer capítulo, toparemos temas como la estequiometría, unidades de medida, número de Avogadro, masa molar, masa molecular y ejemplos de cálculos estequiométricos. La estequiometría. La estequiometría es un término derivado del griego stoichos, elemento, y metrón, media. Para comprender mejor manera la estequiometría, vamos a utilizar ejemplos. Imaginémonos una casa. Para que la construcción de ésta sea estable, la mezcla debe tener la cantidad adecuada de elementos, tanto de cemento como de arena y agua, para que quede perfecta. Caso contrario, correría el riesgo de caerse. Otro ejemplo de la vida real sería la realización de un jugo de mora. Los componentes que utilicemos los llamaremos reactivos. La cantidad de leche, pulpa y azúcar deben ser adecuadas para que quede una bebida bien realizada. Para un correcto estudio de la estequiometría debemos considerar ciertos puntos importantes. Mol. El mol es considerada la unidad de medida para la cantidad de sustancias de un elemento dentro del Sistema Internacional de Medidas. Esta unidad nos hace referencia a la cantidad de partículas dentro que contiene un elemento para considerarse un mol. Debido a que el número de partículas elementales dentro de un mol es demasiado extenso, se lo representa en notación científica. 6.022 por 10 a la 23 partículas elementales. La cantidad expuesta anteriormente es equivalente a un mol. Esto es un punto importante para el siguiente concepto. Número de Avogadro. Para entender adecuadamente el número de Avogadro, podríamos plantearlo en un ejemplo. Podemos considerar la docena. Pensemos en una docena de naranjas, que sería lo mismo que una docena de uvas. Guardan similitud porque ambas implican una docena. Ahora consideremos el concepto con elementos. Es lo mismo decir un mol de carbono y un mol de hidrógeno, puesto que éstas contienen la misma cantidad de partículas, 6.022 por 10 a la 23. Su diferencia radica en el peso atómico con el que cuente cada elemento. Si volvemos al ejemplo de las frutas, la diferencia radica en el peso y el tamaño de estos, mas no en su cantidad. Entonces, poniéndolo en palabras más técnicas, un mol es la cantidad de materia que contiene el mismo número de partículas, ya sean átomos o moléculas, de un elemento sin importar cuál éste sea. Masa molar. Esta es considerada la masa en gramos con la que cuenta un mol de sustancia. Para el cálculo de esto, debemos tener en cuenta los datos de la tabla periódica. Utilizaremos el carbono y el hidrógeno. El valor en la parte superior del símbolo es el número atómico, el cual denota la cantidad de protones con lo que cuenta el elemento. Y también definirá la posición dentro de la tabla periódica. El número en la parte inferior representa la masa atómica. Este es equivalente a la masa molar del elemento. Es decir, si tenemos un mol de cada uno de los elementos, estos contarán con la misma cantidad de partículas, pero el carbono pesará más debido a que su masa atómica es mayor. Masa molecular. La masa molecular es la suma de las masas de una molécula y es representada por unidades de masa atómica, o UMA. Un ejemplo que podemos considerar es el del dióxido de carbono, CO2. Para obtener la masa molecular se debe multiplicar el peso atómico del elemento
por la cantidad de veces que aparece este en la molécula. De tal manera, en este caso, el carbono solo cuenta con una molécula y el oxígeno con dos. Es decir, que las cantidades serían 12.011 UMA más 31,998 UMA. Esto nos daría como resultado 44.009 UMA, lo cual equivaldría a la masa de una molécula de dióxido de carbono. Debemos tener en cuenta que al tratarse de una masa, los 44,009 deben expresarse en gramos. Es decir que el valor sería un mol de CO2, dióxido de carbono, tiene una masa molecular de 44,009 gramos. Cálculos estequiométricos. Para los cálculos estequiométricos existen combinaciones en las que se parte de una unidad y se quiere llegar a la misma u otra unidad de medida. Para comprenderlo mejor, tenemos $23. Este valor lo queremos transformar a euros. En el momento de la realización de este video, el euro equivale a 1.17 dólares. Entonces, colocamos la cantidad en dólares, que es la unidad de medida inicial, y multiplicamos por la fracción que expresa que un euro, que es la unidad de medida a llegar, equivale a 1.17 dólares. Lo escribimos como denominador para poder simplificar dólares con dólares. Como resultado, obtendríamos 19.66 euros. Esta forma de resolución es similar a la que emplearemos en los cálculos estequiométricos. Es importante recalcar que para estos cálculos los resultados deben estar expresados con dos decimales, incluyendo los pesos atómicos con los que cuentan los elementos en la tabla periódica. Es decir, si tenemos un valor en el cual el tercer dígito es mayor o igual a 5, aumentaremos en 1 el segundo decimal. Caso contrario, el segundo decimal se mantendría igual. El primer modo es mol a mol. En este caso, la sustancia de partida está expresada en moles y la deseada debe ser en moles. Un ejemplo. Al calentar el oxígeno y el amoníaco reaccionan para producir óxido nítrico. La reacción sería la siguiente. 4 moles de amoníaco reaccionan con 5 moles de oxígeno para producir 4 moles de óxido nítrico y 6 moles de agua. Podemos identificar que la reacción que tenemos se encuentra balanceada. Esto nos ayudará para resolver los ejercicios más adelante. En el enunciado nos pide averiguar cuántos moles de amoníaco, NH3, se requiere para reaccionar 12 moles de oxígeno, O2. Para iniciar colocamos los 12 moles de oxígeno por la fracción en la cual el denominador colocamos oxígeno y de numerador la sustancia a la que queremos llegar, en este caso moles de amoníaco. Una vez identificado el factor de conversión, debemos identificar cuál es la equivalencia que relaciona a esas dos unidades, la cual es proporcionada por la fórmula de la reacción. Por eso es importante que se encuentre balanceada. En esta nos da que 5 moles de oxígeno reaccionan con 4 moles de amoníaco. Esos son los datos que utilizaremos. Una vez que hemos encontrado los dos, multiplicamos 12 moles de oxígeno por 4 de amoníaco y el resultado de esta multiplicación lo dividimos por los 5 moles de oxígeno. Obtenemos el resultado. En este caso es 9.6 moles de amoníaco.
En tal caso, la reacción química quedaría de la siguiente manera. 9.6 moles de amoníaco reaccionan con 12 moles de oxígeno.